Buenas tardes. En esta ocasión mi grupo expondrá sobre Émile Benveniste. El siguiente estudio se centra en un profesor de lingüística que somete a la lingüística como métodos rigurosos para desintegrar las construcciones subjetivas. Los estudios lingüísticos se vuelven sin cesar más difíciles por el hecho mismo de estas exigencias y porque los lingüistas descubren que la lengua es un complejo de propiedades específicas que se describen mediante métodos que deben ser forjados. Tan particulares son estas condiciones del lenguaje que de hecho es posible afirmar que no existe una estructura de la lengua, sino varias, cada una de las cuales sería ocasión de una lingüística completa. Emil nació el 27 de mayo de 1902 en Alepo, Siria, y falleció el 3 de octubre de 1976 en Francia, París, tras un accidente que limitó gravemente su movimiento. Émile Benveniste desempeñó su actividad como docente en la École Pratique de Haute Étude de París desde 1927 y sucedió a Antoine como profesor de gramática comparada en el Colegio de Francia, donde ejerció la docencia entre 1937 y 1975. En 1961 fundó con Google y Claude Lévi-Strauss la revista de L'Homme. Su obra, centrada en la indoeuropeística en el sintaxis general y es una de las más fértiles de la escuela lingüística francesa, cuyos resultados fructificaron en una teoría de enunciados en el marco del estructuralismo. En el campo de la semántica elaboró una obra pionera en el estudio de los aspectos extralingüísticos. Sus estudios más notables son Orígenes de la formación de los nombres en indoeuropeo, 1935, el vocabulario de las instrucciones indoeuropeas en 1969 y los dos volúmenes de Problemas de Lingüística General, 1966 y 1974, título capital de la lingüística moderna. ¿Qué es el lenguaje para Emiliano Benveniste? Bueno, Emiliano Benveniste, uno de sus grandes aportes de él fue en el campo de la enunciación, donde él definía la enunciación como el acto individual de apropiación de la lengua. Y este autor lo dividía en dos, que es el sistema lingüístico y los procesos comunicativos. Y decía que ambos tenían que ir juntos, no podían ir separados el uno del otro, ya que si iban separados, había ciertos elementos de la lengua que no podrían adquirir significado total. Siguiente, por favor. ¿Por qué para Emile Benveniste el lenguaje no es un instrumento? Bueno, anteriormente se creía erróneamente que este era un instrumento de comunicación, pero Emile Benveniste decía que no, que estaban equivocados, que era erróneo, puesto que si decíamos que era un instrumento, nos referíamos que era algo ajeno a la naturaleza humana, que era algo fabricado por una persona. Sin embargo, el lenguaje es parte de nuestra naturaleza, no solo de las personas, también de los animales, quienes se comunican con otros. Siguiente, por favor. Otro de los grandes aportes fue la naturaleza del signo lingüístico para Emile Böhm. Bueno, él dividía en dos, uno que era lo arbitrario y otro que era lo del signo. Él decía que lo arbitrario por sí mismo no tenía significado. Por ejemplo, perro, dog, de o eje, que por sí mismo deja la mente abierta, no nos dice mucho. Y luego están los signos, que se divide en dos, el significante y el significado. El significante, que es la traducción fónica de un concepto, es
se ve a través de imágenes acústicas y el significado, el correlato mental del significante, que se puede apreciar en los conceptos. Ambos tenían que ir juntos. Tanto lo arbitrario como el signo estaban vinculados, porque el significante y el significado dependían o eran vinculados a través de lo arbitrario. Siguiente, por favor. Niveles de análisis lingüísticos. Es otro de los aportes de Mileva-Benveniste, donde él reconoce a la lengua como sistema orgánico de signos lingüísticos. Él ponía en primer nivel los elementos de análisis, en segundo la segmentación y en último la sustitución. Sea cual fuera la extensión del texto, hay que segmentarlas hasta unidades no descomponibles. Como podemos apreciar en el ejemplo, podemos ver el método distributivo. Primero, las relaciones paradigmáticas, que se refería a las relaciones de diferenciación que se establecían entre unidades de una misma categoría gramatical y que permitían una variedad infinita de elementos entre categorías gramaticales abiertas, como por ejemplo las, los, el, o en el otro podemos ver rosas, blancas, nubes, o en el último podemos apreciar blancos, azules y rojos. Y también las relaciones sintagmáticas, que son las relaciones del significado de cada signo lingüístico que mantiene con los restantes signos de distintas categorías gramaticales, como por ejemplo las nubes blancas. Siguiente, por favor. Las marcas de subjetividad. Para Emile Benveniste, la subjetividad específicamente para él lo definía como la capacidad del locutor de plantearse como el sujeto en la enunciación. Esto se podría apreciar a través de marcas lingüísticas que evidenciaban la presencia del locutor en el enunciado. Se usaba mayormente el pronombre yo, y no solo ese tipo de pronombres. También se usaban las deixis, que podrían ser esto, aquí, ahora, y también los verbos denominados modalizadores, como crecer, suponer, presumir, etc. Siguiente, por favor. Los tres fundamentos de la emergencia de la subjetividad. Según Emile Benveniste, el lenguaje nos provee las herramientas para la emergencia de la subjetividad. Dentro de él existen tres argumentos o fundamentos que posibilitan tal fenómeno. En toda la lengua existen deísticos personales o deixis personal. Estos a través del uso de los pronombres personales que definen las personas. La expresión de la temporalidad. Aquí tenemos conciencia temporal, pero ¿quién nos la marca? El lenguaje. La lengua nos provee las herramientas para categorizar la experiencia en estas categorías temporales y la deixis espacial. Al decir yo, digo también aquí, siempre el yo supone un espacio que lo circunda y que se toma como punto de referencia para establecer qué es cerca, qué es lejos y qué es este y qué es aquel. Liz, ¿puedes pasar, por favor? Perdón. La perspectiva de la lingüística de la enunciación. Emile Benveniste fue el primer lingüista que desarrolló un modelo de análisis de la lengua centrada en la enunciación. Para Benveniste, la enunciación era poner a funcionar la lengua por un acto individual de utilización. Es el acto mismo de producir un enunciado y no el texto del enunciado, que este sería el objeto. Existen tres modos para poder estudiar el proceso de producción de un enunciado.
Uno sería el modo de realización vocal de la lengua, incluye a los sonidos emitidos recibidos. Dos, modo de mecanismos de producción, se basa en cómo el sentido se forma en palabras. Y tres, definir la enunciación en el marco formal de su realización. La definición de la enunciación basada en el contexto, como cada enunciado se diferencia dependiendo del contexto en el que surge. Siguiente, por favor. Las funciones lingüísticas que se aplican a la enunciación, los indicios de la persona como el yo y tú, la abstención que designa a los objetos como individuos lingüísticos y las formas temporales, presente como tiempo verbal. Las funciones sintácticas que se ponen en juego por parte del enunciador para influir sobre el comportamiento del locutario. 1. La interrogación, que es una enunciación construida para suscitar una respuesta por un proceso lingüístico, que es al mismo tiempo un proceso de comportamiento de doble entrada. La intimidación da órdenes, llamados concebidos en categorías, como el imperativo, que implica una relación viva e inmediata del locutor o enunciador. Y la aserción, que apunta a comunicar una incertidumbre, es la manifestación más común de la presencia del locutor en la enunciación. Las palabras sí y no incluyen esta función. Siguiente, por favor. Y la conclusión. Aquí Emily Benveniste hizo grandes aportaciones a la lingüística con sus trabajos, especialmente con la teoría de la enunciación, que según explicó consistía en poner a funcionar la lengua por un acto individual de utilización, y para entender el tema a fondo era necesario conocer tanto la naturaleza de los signos como los niveles de análisis lingüístico, un tema en el que